Gracias por venir a los dos. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Qué andan? tal? Muy buenas noches. Fargosi, ¿está satisfecho con el paso al costado de Gils Carbó? Supongo que sí. Y a renglón seguido, ¿qué hacemos con la Procuración? ¿Le gusta la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal que está pensando el gobierno, etcétera? Satisfecho, estoy muy satisfecho, porque de hecho era un obstáculo para reorganizar una parte del sistema judicial que hace agua. Todo el sistema judicial hace agua, pero la Procuración, por el corte que le dio la doctora Gils Carbó a su gestión, realmente se metió en un terreno donde nunca tendría que haber estado, que es la politización. La hemos sufrido mucho, esa politización, y muchos, incluyéndome. La politización malentendida, ¿no? Porque todos tienen postura política. Por supuesto, y al sintetizar conflictos, sí, se ejerce la política en términos de tiempos y demás. Exactamente, quizá la palabra más exacta es la partidización. Eso, que es convertir a la Procuración en una facción de un poder político. Totalmente, totalmente. Que es lo que hay que evitar ahora, digamos. A grado tal, Paulino, que fui uno de los que denunció penalmente. Yo tuve una denuncia penal por votar en el Consejo de la Magistratura, hecha por ella. Pero bueno, es historia, y la historia pertenece a los jueces y los historiadores, no a los que pensamos en el futuro. Y ahí viene a cuento el segundo aspecto, y es qué hacemos con la Procuración, qué es lo correcto. Por supuesto, hay tantas opiniones como abogados en general, porque cada uno de nosotros y así nos va, encuentra... nos va a ir muy bien. ¿Viste lo que te digo? ¿Qué le voy a ¿Viste decir lo que te digo? Nos va a ir muy bien. Pero hay algo interesante, y es que nunca se debe legislar pensando en el momento en el que uno vive. Y peor aún, en el momento inmediatamente anterior al que uno vive. Con lo cual, la estabilidad del procurador yo creo que es correcta, pero no es correcto convertirlo en una especie de vitalicio inevitable, porque juntar los 2/3 de diputados para acusar y los 2/3 de senadores para remover es virtualmente imposible. No sé si han habido demasiados casos, creo que poquísimos. Con lo cual lo que se podría hacer es buscar algún punto intermedio, pero quizá lo más grave no pasa por ahí, sino por determinados aspectos organizacionales del propio organismo, que han sido materia de abuso muy frecuente. Ejemplo, hacer un concurso en Formosa, donde se presentan los candidatos que quieren vivir en Formosa, pero se presenta uno más que viene de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque una vez asignado el concurso, este señor lo mueve a Buenos Aires, mover fiscales de causas en donde estaban, suspender fiscales como pasó con Campagnoli. Eso es muy importante. Eso es clave. Porque si eso no cambia, lo que va a cambiar es el nombre y quién ejecuta esas decisiones, pero si tiene margen de arbitrariedad para esas cosas, el sistema no será mejor, digamos. Y la partidización es mala, incluyendo la del partido que uno analice. Todo es malo en materia de partidización, sí, sea claro. kirchnerismo, peronismo, Cambiemos o lo que fuera. Rush. Bueno, yo por un lado contento por el desenlace, porque la verdad que veníamos, algunos, de Sería Justicia hemos iniciado acciones, como la que iniciamos el año pasado, impugnando el régimen de designación a dedo de fiscales, que era un poquito lo que hablaba Alejandro, donde la procuradora, no bien llegó al cargo, lo que hizo fue dejar sin efecto un sistema anterior que había de selección de jurados por sorteo. Ella estableció que los jurados los elegía ella, y los tribunales, ¿quién los presidía? Ella. De ahí es más o menos fácil imaginarse quiénes van a salir designados en los concursos. Y si a eso le poníamos a caballito, esto que decía también Fargosi respecto de estos fiscales movibles, que se hacía un concurso para que un tipo vaya a Tartagal o que vaya a Santiago del Estero. Ese fulano que salía designado, con este sistema que yo expliqué antes, ya había que adivinar quién era. Bueno, ese señor después juraba allá para Tartagal, que ni iba a Tartagal, juraba acá, y en el mismo momento, en algunos casos el mismo día, en algunos casos 1 o 2 días después, pedía el pase. Y eso era legal, o sea, no hay cómo accionar. No, bueno, nosotros decimos era que no no ético, es. Pero era legal. No, nosotros estamos diciendo que eso era ilegal y por eso lo tenemos cuestionado en la justicia. Está bien, pero hasta acá nada cambió. Hasta acá nada cambió. A lo que voy es, si hacemos un sistema que impida explícitamente esto, porque yo aprendí un precepto constitucional, que todo aquello que no está prohibido está permitido, ¿correcto? Sí, igual una cosa, no. Paulino, es parecido, pero no. Yo lo que quería decir es que igual el hecho de reformar las leyes y establecer también montones a veces las leyes no pueden ser hechas a prueba de hombres. O sea, si vamos a hacer leyes a prueba de hombres, no vamos a hacer ninguna ley. Entiendo. Lo que es importante es que las personas que las desempeñan sean probas y sean personas honestas. En Estados Unidos, los funcionarios tienen a veces una capacidad discrecional muchísimo mayor que la que tienen acá, lo que pasa es que no la ejercitan. Claro.
Esta es la clave del tema. Si no, también a veces se hacen leyes en base a las cuales no se puede hacer nada. Una persona normal no se le ocurre hacer eso que... Claro, sería irse al otro extremo. Pero quizás en algún caso excepcional es bueno hacerlo. Entonces yo evito hacerlo en ningún caso. ¿Por qué? Porque pongo montones de filtros en las leyes. ¿Se puede eliminar la idea de 30 días de feria judicial en enero? La idea de 2 años de licencia con goce de haberes, la idea de que los tribunales no cierren a la 1:30 o 2 de la tarde. ¿Eso es posible poner en práctica, sí o no? Absolutamente sí. Lo único que no necesitamos en la Argentina es vacaciones. O sea, si nosotros lo que queremos es un estado del bienestar generalizado, donde todo el mundo tiene derechos y nadie tiene obligaciones, no vamos a salir jamás. Y además se pueden hacer, de hecho hay provincias argentinas que tienen sistema de vacaciones escalonadas para no frenar ni cerrar el Poder Judicial, que se coordina con el abogado que lleva la causa. O sea, no es difícil. Lo que hay que hacer es derribar una cantidad de privilegios que ya están viejos, sonaron. Pero quiero volver a una cosa que decía usted, Paulino, antes, y es ese principio de que todo lo que no está prohibido está permitido es un principio básico del sistema constitucional argentino para las personas, para nosotros, los que somos de carne y hueso. Para el Estado es al revés. Todo lo que no le está permitido le está prohibido. ¿Por qué? Porque el Estado es el peligroso de todo este partido. El Estado es el que tiene el poder. Es Esto el es clave de Hobbes, entenderlo. digamos. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque encima, hoy en día mucha gente lo entiende al revés y dice, si no me está permitido, me está prohibido. No, el principio del ser humano es la libertad y el principio del Estado es la limitación de la libertad. La limitación de la libertad. Exactamente. ¿Tienen fe de que podamos construir un sistema donde la justicia procese los conflictos sociales de manera tal de que la calle no sea donde se resuelvan? ¿Tienen fe de verdad ustedes que conocen la justicia y demás? ¿Son un poco optimistas de que esto pueda darse en 5, 10, 15, 20 años? Yo soy optimista porque también, convengamos, ahora todos vemos, ¿no es cierto?, este ultraactivismo judicial, que algunos dicen, bueno, pero antes ¿dónde estaban?, ¿no es cierto?, porque ahora resulta que las causas van a toda velocidad. Sí. Yo les voy a decir una cosa que suelo explicar, que tiene que ver con, también hay una parte de esto que es, diría, a favor de los jueces, si se quiere, más allá que algunos jueces son irrescatables, eso... Caso Freiler, lo digo, por ejemplo, sin necesidad de dudar. Pero había un sistema durante los últimos 12 años que era un sistema hecho para la impunidad. ¿Qué quiero decir? Como decía Alejandro, la administración tiene montones de esquemas cerrados y de competencias y demás. Hay un montón de organismos, como era la Oficina Anticorrupción, que no existía en el gobierno. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas no existía. La UIF, ¿saben a qué se dedicaba? A pedirle papelitos a los bancos y aplicarle multas, y mientras pasaban jirafas, rinocerontes, ¿no es cierto?, de operaciones de lavado de dinero de la corrupción. La Inspección de Justicia, cuando un juez le pedía un expediente de Olfán que decía, uy, se perdió, el expediente no aparece más. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Si yo le pido como juez a Vialidad que me mande la información para hacer la investigación de la obra pública y no me manda los papeles, no puede ser transparente. Entonces quiero decir, la contracara de esto, que hoy los jueces no pueden ya escudarse en eso y ahora tiene que ponerse los pantalones y decir, yo le pido algo a la administración, me lo informan enseguida, yo tengo que actuar. Sí, claro, enhorabuena. Hay un tema importante, Paulino, que cuando uno habla de los temas de la justicia, que es el siguiente: la mayor parte de los jueces, funcionarios, fiscales son buenos. Sí, claro. Esto es indudable. Ahora, ¿cuál es el problema? Supongamos, a mí me gusta usar metáforas, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos que ir por un accidente a un hospital y me dice, acá el 70% es bueno. ¿Y el otro 30? No, el otro 30 es pésimo. ¿Y qué pasa si uno cae en el otro 30? Está listo. Es inadmisible. Es inadmisible que haya jueces en funciones que merezcan una calificación de, seamos 3, arbitrarios. 4, 2. 5 tampoco, ¿eh? Tienen que como mínimo... 8. 6, 9. 7. 6, 7. Con un 6, 7 ya me conformo. Pero no menos que eso. Es inadmisible. A ambos gracias. Muchas gracias. Muy gentiles por este ratito en la noche.